Más cosas que he visto recientemente. Hay un canal aquí piratón en Colombia que se llama Cinema Plus y no sé dónde saca las pelis, se las bajan de internet o qué, pero es piratón total, se nota bastante. De hecho, se bajan los subtítulos de internet, a veces lo veis el crédito al final. Subtítulo creado por fulanito, no sé quién. Dices, bueno, pero la selección de películas es muy buena. Ponen mucho cine independiente, cine europeo, largos de anime. Y bueno, he visto por ahí una peli que se llama Edmund, que trata sobre Edmund Rostand, que es el dramaturgo que creó la célebre obra Cyrano de Bergerac, que está basada muy libremente en el personaje real de Cyrano de Bergerac, que fue el señor que escribió la novela Viaje a la Luna, que por cierto es muy aburrida y no deberíais leerla. Pero este Rostand, tal como lo pinta en la peli, que es todo muy fantástico, es una historia muy idealizada de cómo creó la obra, pues era un dramaturgo con muy poco éxito, que además se empeñaba en escribir en verso, como nuestro Lope de Vega o Calderón, que a principios del siglo XX o finales del XIX, pues ya está convencido de que el teatro es un medio artístico agonizante porque acaba de surgir el cine y él piensa que lo va a sustituir por completo y además él no está teniendo éxito, entonces ya pues se quiere retirar. Pero hace un último intento de triunfar contactando con un actor muy famoso pero que está en crisis, que se llama Coquelin, y le propone hacer una obra, a ver si consiguen rebotar así milagrosamente y tener éxito. Y entonces se le ocurre hacer esta nueva obra basada en el personaje de Cyrano, se inventa todo lo de la nariz, se inventa lo del enamoramiento con Roxanne y cómo se hace pasar por su amigo para enamorarla, etc. Todo lo que sale en la peli tiene pinta de que es una mitificación, de que en realidad, pues yo me imagino que Rostand se sentó un día en su escritorio y se puso a escribir y ya. Pero aquí no, aquí te hacen un paralelismo entre la obra que crea y su vida personal. Entonces él también tiene un amigo que quiere enamorar a una chica y tiene que escribirle cartas en su nombre, etc. Es como si todo lo que le ocurre al Cyrano ficticio le ocurriera también a Edmund Rostand y él lo fuera trasladando a la página. Bueno, obviamente la premisa es fantástica, pero queda muy bonito, es súper interesante la peli. Cuando ya empiezan a ensayar, pues a la gente que nos gusta el teatro, todas esas cosas pues nos resultan muy atractivas porque ves el tema de los ensayos, que son parecidos a cómo sale en la peli, en el sentido de que siempre hay fallos inesperados o gente que perturba el ambiente porque es un divo, etcétera, etcétera. Les imponen a la protagonista los productores porque los dos son amantes de ella, ¿eh? Son cosas muy divertidas. Está súper bien hecha la peli, es francesa obviamente, se deja seguir muy bien y bueno, pues yo la disfruté bastante. Edmund se llama, la recomiendo. Luego pusieron una de Michael Haneke, el austriaco este ultradepresivo, que si yo hubiera sabido que era de él no la habría visto, pero como la pillé así de improviso, bueno, pues la vi. La peli se llama Amour, Amor, y trata de dos ancianos que viven juntos, que son profesores de música, y ella tiene una apoplejía, un ataque, y se queda en blanco durante unos minutos. Y entonces eso, claro, hace que el marido y los médicos se preocupen mucho por su salud y descubren que hay que operarla para que no empeore. Pero ¿qué ocurre? La operación no sale como ellos esperan y entonces ella se queda dependiente, se queda parcialmente paralizada y ya el marido tiene que estar siempre con ella para ayudarle a la vida cotidiana. ¿Por qué se llama Amor la película? Precisamente por eso, por esa dedicación que el tipo tiene hacia su esposa, porque tiene que cuidarla todo el tiempo. Y claro,
esa dedicación se va volviendo más exigente porque ella no mejora, sino que va empeorando, cada vez está más limitada, ya luego necesitan cuidadoras, etc. Y se va volviendo todo bastante duro, dramático. Pero hay que decir que, bueno, esta peli no es de las más terribles que he visto en cuanto a esa temática, ¿no? Hay películas más difíciles de ver. La propia Funny Games de Haneke, que fue la primera que hizo, yo creo que es más desagradable. Pero bueno, desde luego, lo que he podido comprobar es que la temática principal que le interesa a este director es el sufrimiento humano profundo. Hasta qué cimas de sufrimiento podemos hundirnos y cómo reaccionamos a eso. Y digo sufrimiento de verdad, no como el de gente como los lunes al sol y tonterías de esas. En este caso es el sufrimiento debido a la enfermedad y a la dependencia, ¿no? Tanto el sufrimiento del enfermo como el de quien tiene que cuidarlo, que va llegando a una situación realmente penosa. Y bueno, está bien explorado, creo que se hace con buen gusto, no llega a ser muy desagradable. La conclusión también es interesante, impacta. Está bien, es una peli honesta, yo creo que vale la pena. Digamos que me he reconciliado un poco con este tipo que realmente la de Funny Games no tiene valores de redención, porque aquí al menos vemos a un señor que lucha ahí por la vida y que se entrega a su esposa, porque han estado toda la vida juntos, mientras que Funny Games era la crónica de cómo suicidarse una familia. Era absolutamente nihilista esa peli. Sí, esta está mejor, la verdad. No sé si veré más del tipo. Sí, supongo que sí, porque bueno, pues siempre es interesante la gente que explora un poco las situaciones más límites y no va por los caminos trillados. Vale. Lightyear. La peli esta polémica, la última de Pixar. A ver, a mí es una película que me ha gustado. Y por supuesto es imposible hablar de ella sin mencionar la gran polémica que ha habido sobre los elementos lésbicos que hay ahí, que probablemente sea lo que ha causado su fracaso en taquilla, que ha tenido un rendimiento muy pobre para ser una peli de Pixar. Lleva casi un mes en cartel y lleva 200 millones recaudados a nivel mundial, que es lo mismo que su presupuesto. Entonces, es poco dinero para una producción de ese calibre. Normalmente se calcula que una película tiene que recaudar el doble de su presupuesto para empezar a generar dinero. Probablemente en el caso de Disney no sea tanto porque ellos se distribuyen a sí mismos y demás. Pero aún así, es una peli que de momento no está en números negros. A ver, la peli trata del personaje este célebre de Toy Story, y lo que te dicen, la premisa, lo que te dicen al principio es que esta película es un film que vio el protagonista humano de la primera peli, Andy, en el año 95 y que por eso se compró el muñequito. ¿Okay? Se ha criticado que este Buzz Lightyear de la peli no es parecido al de Toy Story en carácter, que es como mucho más serio, menos divertido. Bueno, sí, es posible, pero es que el Buzz de Toy Story no era un personaje muy interesante tampoco. Era un tontito ahí que el chiste estaba en que no sabía que era un juguete y entonces como se tomaba también muy en serio a sí mismo, pues no podía aceptar que era un juguetito que estaba viviendo en la habitación del niño. En realidad los dos personajes son serios, solo que el de Toy Story es más histriónico, más payasete, y este es más tipo militar clásico.
Y luego también le he visto criticar al tipo este tan gracioso del canal de YouTube de Pitch Meeting, a Ryan. Le he visto criticar que la película transcurre en un solo planeta, siendo una premisa que tiene muchas más posibilidades, porque Buzz Lightyear es un explorador espacial y entonces podría ir a diferentes planetas. Pero no, el argumento de esta peli es que Buzz viaja en una nave gigantesca, que está inspirada mucho en la de E.T., por cierto, que es una nave colonia. Entonces hay muchos colonos que están criogenizados, miles, y los exploradores espaciales son los que llevan la nave, son los que están despiertos y los que van buscando mundos aptos para colonizar. Y entonces aterrizan en uno y tienen que averiguar si es apto para quedarse ahí. Y resulta que está lleno de especies vegetales hostiles que los acosan a los dos que salen a explorar, 3, Buzz y 2 más. Y entonces tienen que salir por ahí a toda leche del planeta y hacer un despegue de emergencia. Pero resulta que como despegan en un ángulo muy malo, pues van casi directos hacia un risco, una pared vertical de roca enorme, y Buzz intenta maniobrar para ponerse en vertical y salir del planeta, pero no le da tiempo a hacer la maniobra y la nave se choca y no se destruye, pero se quedan atrapados en el planeta y ya pues tienen que descongelar a la tripulación y quedarse ahí. Entonces él se siente muy culpable por eso y desde entonces su empeño es conseguir sacarlos de ahí, pero para eso necesita un combustible sintético que parece ser que la única forma de conseguirlo es usar una nave experimental, llegar a una velocidad determinada que se llama hipervelocidad y en esas condiciones el ordenador de a bordo de la nave experimental sí puede crear la fórmula del combustible, ¿no? Una cosa así, un poco complicado, pero bueno. Básicamente, si el tipo consigue realizar una misión de ida y vuelta hacia el Sol de ese sistema solar y alcanzar la velocidad que necesita, pueden crear el combustible. Y entonces, pues resulta que hay muchos intentos fallidos y el tipo cada vez se siente más culpable y es un poco terrible la cosa. Pero es un argumento que para mí es interesante ese tipo con un sentido del deber tan acusado y que se empeña en enmendar lo que hizo mal. El personaje para mí está bien construido, es interesante, los secundarios tampoco están mal. Y hay muchísimas referencias de ciencia ficción muy reconocibles que pues están muy bien si eres aficionado al género. Tienes referencias a Alien, a Metroid, Star Wars. Toda la ciencia ficción de los últimos 35 años, tienes ahí cositas salpicadas con sutileza que están francamente bien. A nivel técnico es una maravilla la peli, está muy bien hecha. Visualmente yo creo que es muy satisfactoria. ¿Que es un poco limitado el argumento? Sí, se acepta la crítica, pero bueno. Eso no quiere decir que sea mala. Creo que es una película que ha tomado riesgos en ese aspecto y que para mí sí ha funcionado argumentalmente. Luego el tema este lésbico, vale. Vamos a ver. A mí el rollo del lesbianismo me puede hacer cero gracia. De hecho, me hace cero gracia. ¿No? Ni me agrada ni me interesa, en general. Pero eso no quiere decir que porque una película lo tenga sea mala o haya que tirar la película a la basura por eso. Entonces, yo ya he hablado en estos vídeos un montón de veces de mi postura sobre la homosexualidad. No creo que se puedan equiparar parejas heterosexuales y homosexuales por el simple hecho de que la pareja heterosexual es reproductiva
y la homosexual, ¿no? Es una diferencia fundamental que no me la he inventado yo, la ha inventado la naturaleza y por eso no las puedes poner al mismo nivel. Por cierto que yo tampoco soy muy partidario de los matrimonios que no se reproducen. Estar ahí para hacerte compañía me parece una pérdida de tiempo, generalmente. Estoy hablando así muy burdamente, pero bueno, me parece que tiene mucho menos sentido que el hecho de juntarse para formar una familia, etc. Los apologistas del rollo este homosexual han dicho que en la película en realidad solo hay un besito, que es un segundo y ya. Pero bueno, eso tampoco es así. Una coprotagonista de la película, la compañera de Buzz, que es exploradora también, es lesbiana y tiene una relación con una señora y tiene descendencia. O sea, no es que salga eso un minutito en la película, no, es un elemento argumental no súper importante, pero que está ahí durante bastante rato de la película. Y sobre todo lo más chocante es que la señora se queda embarazada y nadie dice cómo ocurre eso. Sí, sabemos que está con una mujer y de repente tiene un bombo ahí y tiene una hija y luego una nieta. ¿Cómo es eso? No lo dicen. Entonces, Disney es muy libre de poner esos elementos, o Pixar, da igual, vienen a ser lo mismo. Son muy libres de poner esos elementos en una película, pero claro, probablemente podrían haber escogido un título menos masivo para hacer eso. Porque un padre o madre que lleva a sus hijos a ver una peli de Pixar, pues va a relajarse y a que le dejen en paz los niños. No a tener que salir luego del cine calentándose la cabeza de explicarles cómo coño una señora se junta con otra y tiene un hijo las dos juntas. Pues que eso ya es un quebradero de cabeza para cualquier padre. Y luego ya imagínate en sitios como países musulmanes o China o sitios más conservadores de Estados Unidos, que hay muchísimos, pues que es un error de cálculo. Tú no puedes hacer una peli de estas que se suponen que son para todos los públicos, lo más universal que hay, y aspiras a recaudar lo que suelen recaudar las películas de Pixar, que suele ser 1.000 millones mínimo, y meterte esta cosa tan inusual y tan polémica que va a chocar a mucha gente. Yo lo siento. Ellos estaban en su derecho, pero han metido la pata. Han metido la pata. Es un error de cálculo comercial. Y ellos pueden querer o tener todas las intenciones ideológicas que quieran, pero están ahí para ganar dinero. Y les joderá mucho que en vez de 1.000 millones la película al final se vayan a quedar quizá en 400 o menos de 500. Pues probablemente se lo van a pensar muy mucho antes de volver a meter cosas de esas en una película animada. Sí, bueno, pues eso es así por un lado, pero por otro lado quiero dejar muy claro que me resulta francamente irritante toda la derecha youtubera que intenta mandar a la basura esta película simplemente por eso. Porque es que siempre hacen lo mismo. Estoy harto de esa militancia tan burda que mezcla lo que es la crítica artística con su puta militancia y el clickbait y complacer a su público, que es lo que buscan. Me refiero a gente como Steven Crowder o esta que se hace llamar una alienada, o Paul Joseph Jackson, que es gente válida, es gente que dice cosas interesantes muchas veces, pero son muy cansinos en el tema de que todo es militar, no militar de guerra, sino de militancia. Todo es para ellos la militancia y la ideología, y además quieren ellos torcer la realidad para que diga lo que ellos piensan, como cuando Captain Marvel, que te querían convencer de que esa película había fracasado por ser woke y feminista. Esa peli no fracasó, esa peli ganó muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Recaudó como 1.200 millones, un pastón, que era un poco pesadita del rollo feminista, sí,
Sí, pero tú por eso no puedes hacer un vídeo de YouTube diciendo esta peli se ha pegado una torta porque se ha quedado una sala vacía en Ohio. Es una gilipollez. La peli, bueno, pues júzgala en su totalidad, no solo por el feminismo. A mí es una peli que sí, me sobraban ciertas cosas, pero no me pareció mal. No digamos ya la masacre que hicieron con la película aquella de Mignonnes francesa, que es una peli que estaba realmente bien, y que todos estos de la horda derechista se empeñaron en decir que era una película que fomentaba la pedofilia, porque salían niñas haciendo twerking. Y, bueno, pues digo lo mismo que en esa época. Entonces Taxi Driver fomenta la prostitución infantil porque sale una prostituta de 13 años. Es la misma imbecilidad. Y con Lightyear, pues están en el rollo de que Disney se va a hundir por hacer pelis woke, no sé qué, y que la película es basura. La peli no es basura, la peli está bastante bien. Es una peli hecha, yo creo que con buenas intenciones. Podría haber aprovechado mucho más la premisa, seguro. Podría haber sido mejor. Todas las pelis pueden ser mejores. Y sí, por supuesto, tiene el elemento ahí ideológico que, bueno, a mí no me gusta, pero ya digo, no, tampoco es que sea una escena nada más, pero son 6 o 7 escenas en una película que dura 2 horas. Me parece muy peligrosa esa pendiente de querer anular por completo películas o cualquier obra de arte meritoria porque tengas una discrepancia ideológica. Es que además no es una peli que vaya sobre el lesbianismo. Si me estás hablando de, yo qué sé, de Sense8, la mierda esa de los Wachowski, qué coño, si tienen polla de dos. Eso sí que es militancia de principio a fin y eso es infumable, pero hombre, no está al mismo nivel de Lightyear. Entonces ya digo, toda esta gente como una alienada y demás, que además se creen de verdad que la cuenta de resultados de Disney puede sufrir por tener un patinazo en taquilla, pero si sacan 15 películas al año. Disney es imposible que se hunda porque es la mayor empresa de entretenimiento del mundo ahora mismo y es un gigante bestial que tiene un casi monopolio ahí, sobre todo desde que se compró la Fox. ¿Y que esto les ha jodido? Sí, pero ¿qué? ¿Que van a cerrar el ejercicio, en vez de teniendo 10.000 millones de beneficio, van a tener 9.500? Bueno, pues ya ves tú, aparte que esa película al final va a hacer dinero saliendo en vídeo y demás. No, o sea, las empresas no se hunden por eso. Es cierto que, ya digo, que probablemente se lo pensarán mucho antes de volver a meter esas temáticas en una peli, ya sea de Disney o de Pixar. Digo de las animadas, en las de imagen real ya eso está desatado. Pero bueno, la idea principal que quiero transmitir es que no se puede ir con las orejeras ideológicas a todas partes, ni de izquierdas ni de derechas, porque es como la gente que a lo mejor no quiere ver una película de Clint Eastwood porque te dice que es muy conservador el tío. Bueno, pues es la misma ridiculez. Yo sí la recomiendo, me gustó, vale mucho la pena verla en cine. Y ya, bueno, pues ya hemos terminado este Waldo. Gracias por todo, nos vemos en la siguiente. Besitos y abracitos.